Bienvenidos, soy Hernán Sosa desde la ciudad de Fernando de la Mora en otro video de la clase expositiva de nuestro taller sobre el lenguaje Python. Esta vez para ver el tema de la definición y el dimensionamiento de arreglos, específicamente eh, lo que hace a los arreglos unidimensionales y sobre cómo se hacen con listas estos, cómo se simulan con listas, la simulación de arreglos mediante listas. Empezaremos viendo lo que es el tema de los vectores estáticos. Bien, un vector entero de dimensión 10 significaría que es un arreglo de 10 elementos con posiciones del 0 al 9. Y en este vector cada elemento sería de tipo entero. Un ejemplo de definición y dimensionamiento en dos pasos sería el siguiente. Primero se crea la lista, que en este caso va a ser la que simule el vector. Podemos ver esto en esta línea. Vemos el nombre del vector y esto es igual a unos corchetes abiertos y eso crea la lista. No tiene nada los corchetes dentro. Luego, en segundo lugar, se crean los elementos dentro de la lista. Esto se hace dentro de un ciclo for, marcándose la dimensión con la función rand de 0 a 10. En este caso va a tener 10 elementos nuestro vector del 0 al 9, y luego con la función append de lista se agrega un elemento a la lista que simula el vector. Eso podemos verlo aquí en nuestro programa de ejemplo. Aquí está la creación de la lista, como habíamos visto en nuestro documento, y aquí el ciclo donde se dimensiona el vector y se agrega un elemento a la lista que simula el vector. Como en Python no se definen los tipos de datos explícitamente, lo que hacemos es que para que el vector sea numérico, durante la lectura de cada elemento usamos la función input. Esta tiene que preceder, la función int, que precede a la función input, que como sabemos, si no tiene un modificador de tipo de dato, entonces recibe una cadena. Esto puede verse en este ejemplo, aquí en la parte de la lectura, donde antecedemos la función int a la función input de la lectura de nuestro elemento de vector. También lo vemos aquí en el programa mismo, en esta línea está el int y el input, y ahí se lee el valor desde el teclado en este programa. La combinación de todo esto que hemos visto hace que se define y se dimensione un vector estático tipo entero de dimensión 10, como habíamos dicho. Esto, al no existir en Python 3 como en otros lenguajes una instrucción que permita la creación del vector. Por eso que usamos una lista para simular este vector. Por ejemplo, si quisiera definir un vector cadena de 12 posiciones con valores constantes, lo que haría sería lo siguiente. Pongo el nombre del vector, en este caso sería meses, es igual, y ponemos una lista que sería la que simularía el vector, y dentro los nombres de los meses. Es un vector constante con los nombres de los meses en este caso. Tenemos este programa aquí donde podemos ver cómo introducimos dentro de meses, que es en la lista que simula el vector, metemos los nombres de los meses. Es un vector constante. En este ejemplo lo que podemos ver es que también existe la característica de que se pueda definir, dimensionar e inicializar un vector en la misma línea mediante esta forma de simulación, digamos, de un vector mediante lista. En el caso de un vector dinámico, ahora veremos el proceso de definición y dimensionamiento de sería de dimensión variable. Cuando es dinámico es casi el mismo, excepto por la lectura de la dimensión a partir del teclado, que se hace en una variable, en este caso una variable n, podemos ver aquí, y antecediendo int porque es un valor numérico entero, la dimensión del vector, y ahí leemos la dimensión del vector. Vemos esto en este programa donde hacemos la lectura de la dimensión del vector
y luego por lo demás la creación de la lista y su posterior dimensionamiento para simular el vector es como se muestra aquí, la definición, dimensionamiento de la lista. Aquí creamos la lista, recorremos la lista, esta vez es 0 a n usando la función rand, y se crea un elemento para la lista con la función de la lista append dentro de nuestro vector. De nuevo, la combinación de la lectura, del dimensionamiento, la creación y el agregado de cada elemento hace posible la definición y el dimensionamiento del vector dinámico, en este caso también de tipo entero. Lo que hace a los arreglos unidimensionales usando listas, termina aquí terminan los ejemplos, digamos. Pudimos ver los vectores estáticos y los vectores dinámicos simulados de esta forma. Hasta una nueva ocasión, me despido.